propósitos a cumplir. ¿Hicimos el qué? 22. 22. Dice 25. Ah, 22, no hemos hecho ninguno de esos entonces. No, Bueno. Ok, entonces fíjense bien. Aquí tenemos, la idea es que tenemos ejercicios donde vienen parejitas de vectores. Y hay que analizar si esos vectores son ortogonales. Vamos a suponer que mis vectores son A y B. Si son ortogonales, si son paralelos o ninguno de ellos. Es decir, que no sean ni perpendiculares ni paralelos. ¿Sí? Sí. Bueno, ortogonal es lo mismo que perpendicular o normal. Prácticamente, o sea, podemos decirlo de una forma o de otra. No hay problema. Paralelos obviamente es que nunca se corten. Sin embargo, bueno, básicamente no necesariamente que se corten, sino que tengan la misma dirección. ¿Sí? Eso es la idea del paralelismo. Y obviamente, pues, ni uno. Y esta otra situación sería cuando no son ni perpendiculares ni paralelos. ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues lo vamos a hacer a partir de lo de producto punto. ¿Por qué lo de producto punto? Porque yo sé que dos vectores son perpendiculares si su producto punto es cero, ¿sí o no? Si su producto punto es cero. ¿Vale? Si su producto punto es cero, son perpendiculares, u ortogonales o normales. ¿Sale? Bien, ¿cómo sabemos si son paralelos? Si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Sí, quiere decir que sean múltiplos escalares. Uno del otro. No importa cuál. A, pues, A es múltiplo escalar de B, pero es lo mismo que B sea múltiplo escalar de A. ¿Vale? No importa cómo pongamos esa ecuación. Y esta posibilidad es cuando no es ni esta ni esta. ¿Qué sería? Pues que los vectores no tienen la misma dirección. ¿Sí? O sea, aquí sí tienen la misma dirección, aquí no tienen la misma dirección, pero son perpendiculares, si no tienen... Vamos, el ángulo entre ellos es diferente a 0, 180, 90 o 270. ¿Sí o no? Sí, podemos generalizar. Muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para averiguar si a cuál de esas posibilidades pertenece una pareja de vectores? Bien. Y la respuesta es, bueno, tú puedes averiguarlo si haces el cálculo de forma mental. ¿Sí? O sea, si hay quienes visualizando dicen son perpendiculares o son paralelos. ¿Sí? Y no es difícil. ¿Por qué? Porque tú un producto punto lo puedes hacer mentalmente. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, lo puedes hacer mentalmente. A ver, si multiplico las primeras componentes más las segundas componentes más las terceras componentes, porque estamos hasta R3, me da 0, que son perpendiculares. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues no hay tanto problema. Ahora, el de múltiplos escalares, que es cuando son paralelos, pues a lo mejor es un poquito más complicada, pero esto depende de los mismos vectores. Por ejemplo, yo puedo decir que estos dos vectores son múltiplos escalares, ¿sí o no? Sí, porque este es 2 veces este, entonces son paralelos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues aquí los números están sencillitos, ¿no? De que en un momento dado yo pueda efectivamente identificar esa condición de multiplicidad escalar. ¿Vale? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues de esa forma. ¿A qué me refiero? Que aun cuando pueda ser fácil a simple vista identificar
uno de estos tres casos, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que poner evidencia. O sea, a ver, ya vi que son múltiplos, que son perpendiculares, pero tengo que hacer la operación para dar evidencia de que da cero, ¿no? Sobre todo en un examen, ¿sí o no? ¿Sí? O ya vi que sí hay una multiplicidad escalar, pero pues tengo que hacer el cálculo, el procedimiento, ¿para qué? Pues para dar evidencia de que no sé hacer, porque a fin de cuentas eso es lo que se califica. ¿Sí? Bien, entonces yo lo que les recomendaría que se hiciera es, si tú tienes esa facilidad, dependiendo también de las características del ejercicio, bueno, pues adelante, pero también hay que hacer los pasos para evidenciarlo. En ocasiones no es así de fácil, hay que decirlo. Entonces, cuando no sea tan fácil, ¿cómo le vamos a hacer? Yo recomiendo que vayamos por eliminación. Primero me voy por el caso más fácil de identificar, que sería el de la perpendicularidad. ¿Están de acuerdo que este es más fácil? Porque básicamente es sumar el producto de las componentes. ¿Sí? Bien. Si yo, hagan de cuenta que es como un diagrama de flujo, de esos de los que ven en programación. ¿Verdad? Está ahí. El producto punto es igual con 0, sí, son perpendiculares, fin. ¿Verdad? No. ¿Qué sigue? Me voy con el siguiente, que sería averiguar si son paralelos, si son múltiplos escalares. Nuevamente hay una pregunta o un cuestionamiento. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama una decisión. ¿Cómo? No. Se llama, bueno, no puede ser posible que no me acuerdo. Decisión. Una decisión. Sí, es el símbolo de la decisión, ¿no? Que es el romito. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. ¿Son múltiplos escalares? Sí. Entonces son paralelos. Fin. Yo luego me voy a fin. O no. Entonces, ¿qué significaría? Que no son ni perpendiculares ni paralelos y ya sería el fin del programa. ¿Ya? O sea, ¿sí? Sí, pues ya del programa, porque ya comprobaste que pues no es ni este ni este. Entonces sería una forma en cómo yo recomendaría que se hiciera. Entonces, en base a eso, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuál escogen? A ver, usted está muy pensativa. ¿Del 23 o 24? ¿Cuál? 23 el C. El C dice ingeniero. ¿Usted de qué carrera es, Melita? Está muy ahí, ¿no? Muy bien. A ver, vectora, melodita, por favor, menos I. Más, ¿qué sigue? 2J. Más 5K. Vector B. Menos K. Bien. A ver, sí hay que taparle porque si no luego no sale esto. A ver, vamos a hacer el producto punto. Vamos a cambiar de color porque eso está muy claro. A punto B. Obviamente paso por paso, no le debe de dar flojera. ¿Cuánto me da? Menos 3 más 8 menos 5. ¿Cuánto me da eso? 0. ¿Qué significa? Que son perpendiculares. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer otro. A ver, ¿lo tienen ya a la mano? Para ya no, bueno, rápido. Vale, ¿cuál? ¿Cuál? El D. El D de dedo. del 23. Ok, a ver, quítamelo por favor. 2i. A. 2i. 6J. Ajá.
más 6. Sí. Bien. ¿Le puedes separar por favor, niño? Gracias. Vamos a averiguar primero si son perpendiculares. Aunque les voy a decir también cómo pueden aplicar un poquito la intuición. Si ustedes se fijan, el primer vector, sus signos son contrarios a los del segundo vector. ¿Sí o no? Entonces, eso me puede sugerir que se esté multiplicando por -1 uno de los vectores. ¿Para qué? Para que el otro tenga los signos contrarios. ¿Sí? Eso me puede llegar a suponer que serían múltiplos escalares. Pero, primero vámonos paso por paso. -6, -36. ¿Sí estamos de acuerdo? -42, -24, pues ya, no me da 0. ¿Sí? No son perpendiculares. Ahora sí, ya cobra un poquito más de fuerza, probablemente el de multiplicación escalar, porque les comentaba, si se fijan aquí hay una diferencia en cuanto a signos. O sea, tienen signo contrario a las componentes. Eso sugiere que hay la multiplicación por un negativo. Sugiere, no quiere decir que así sea. ¿Cómo voy a estar cierto de que efectivamente lo es? Pues hasta que no lo planteé. ¿Cómo sería el planteamiento? A ver, A es múltiplo escalar de B. Si A es múltiplo escalar de B, significa, fíjense cómo aquí yo utilizo la notación de la tríada por la rapidez, ¿sí están de acuerdo? Pueden jugar con ellas para que sea un poquito más rápido, entonces se me hace ya para buscar pues más rápido está. Entonces, C por B, ¿están de acuerdo que C por B sería así? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si estos dos vectores son iguales, eso es cierto si solo si sus componentes correspondientes lo son. Y entonces vamos a llegar a este sistema de ecuaciones, ¿sí o no? A ver, porque aquí me equivoqué. No, muy bien. Sí, sí. ¿Vale? No creo que sí está todo bien, ¿verdad? Sí. Bien, entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita. Hay que resolverlo. Obviamente aquí por sencillez me conviene coger la primera. De la primera me da -2/3, pero tengo que comprobar las otras. ¿Sí o no? Entonces, pues ya salió con la primera eso, voy con la segunda. De aquí, ¿cuánto me da C? -6 novenos, que viene siendo, si le saco yo tercera, -3 medios. Bueno, vamos con la última. -4 sextos, si le saco mitad, -3 medios. Entonces, ¿qué significa? Que A es -3 medios veces B. Entonces son múltiplos escalares. ¿Sí o no? Son múltiplos escalares y por lo tanto son paralelos. ¿Sí o no? ¿Oigo? ¿Sí? ¿Lo quieren ver? ¿No serían dos vectores? Perdón. No, mire, ya me había dado cuenta, no estaba esperando a ver que me dijeran. Y ya vamos a ver si sí es cierto. ¿Qué dijimos? Me tienen que decir, ayer no es correcto. Inmediatamente, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo lo hice a propósito. Oiga, a ver, vamos a ver si sí. Vamos a darles oportunidad de que participen. ¿No? ¿Entonces están de acuerdo? Sí. Entonces, igual que va a ser a... Exactamente 22/3. Ahora, ¿lo quieren ver? Sí. Vamos a graficar.
¿Ya te pasé la lista? No. Este es el M7. A ver, entonces, vamos a graficar. Aquí empecé un poquito medio amontonadito, ¿eh? Déjenme ver hasta dónde sale el vídeo. Sí, se alcanza. Se alcanza. X, Y, Z. A ver. Vamos a empezar primero con los partos que son perpendiculares, que fue la primera parejita. Es -1 en I, 2 en J, 5 en K. ¿Ese es quién? Es A. A. Y B es 3, 4, menos 1. Entonces ven, y sí, como que se ve que ahí que son perpendiculares, ¿no? Nada más que obviamente está inclinados en el espacio. Bien. Pero vamos ahora con quién, con otra parejita, que se supone que son paralelos. ¿Dónde están? 2 en I, 6 en J, 2, 3, 4, 5, 6, bueno aquí estoy haciendo a mano, menos 4. Ese es ahora A, y B es menos 3, perdón, estoy mal, a ver es 2, 6, menos 4, ¿verdad? Sí, está bien. Y luego es menos 3, 1, 2, 3, menos 9, más o menos 9, 6, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, más o menos, ahí me fui, está como pateando aquí el pizarrón. Pero ¿qué estamos viendo? Que tienen la misma dirección. Si son paralelos, tienen la misma dirección. Geométricamente, es eso. ¿Sí o no? Aunque tienen sentido contrario. ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente tienen sentido contrario porque se está multiplicando por un número negativo. Ahí está, más o menos, ¿no? Luego, ¿sí? Pues seguimos. A ver, ingeniero, ahora sí le puedes hacerlo. Gracias. Luego nos preguntan el siguiente, utilizar vectores. Ahorita vamos ya a hacer algunos ejercicios donde nos vamos a perder, ustedes van a tener que concluir, porque de otra manera no vamos a, pues no avanzamos, porque
Estamos haciendo muchos ejercicios, pero pues no podemos hacerlos todos. Los podemos plantear y ustedes los concluyen en su casa. Dice, utiliza vectores para decidir si el triángulo cuyos vértices son P, Q y R es rectángulo. ¿Sí? Bien. Me estoy refiriendo al problema 25. Ahí pongan su nota, problema 25. Bueno, en el capítulo creo que es el 5.2. No. ¿Qué capítulo es? No es el 5.2. Es el 12.3. Que me pongan. Bien, entonces, ¿cómo le harían para este problema? A ver, sugerencias. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo le haríamos? ¿Será necesario graficar? Habrá quien diga sí y habrá quien diga no. Pero probablemente quienes digan no, tal vez no puedan explicar el por qué. Bueno, en realidad el tiempo no es la razón. Bueno, sí, obviamente me lleva tiempo graficar los vectores. Miren, lo voy a graficar y también les voy a explicar por qué no es tan necesario. Pero lo vamos a hacer por cuestión de ejercicio. ¿Sí? Sí. Díganme los puntos, por favor. Punto P, 1, Menos 3, luego 2, 0 y 4 menos 4. luego Menos 2 y 5. R, 6, menos 2 y menos 5. bien. Bueno, sí, por favor. Gracias. Sí, para empezar. Y también para que todos puedan participar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora ya saben, que quieran participar ya mañana, nada más se ponen aquí. ¿Sí o no? Para que a todos les toque. Ya, no se peleen. Ay, no, me toca. No, espera. Hagan, se ponen ahí, organícense. ¿Sí? Es la idea. ¿Sí o no? Sí, porque ya el ingeniero ya nomás quiere andar ahí cerquita porque ya ni... Pero pues es que es lo bonito, ¿sí o no, ingeniero? Hay que compartir de parte de la clase y exacto. ¿Sí o no? Si no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Sí. Entonces, a ver rápidamente. Vamos a graficar. Obviamente no se puede resolver este ejercicio gráficamente. O sea, gráficamente no es correcto que yo decía, se ve que es rectángulo, como que se figura, como que se parece. No. Tengo que hacerlo de forma analítica. ¿Vale? Punto P. 1 menos 3 menos 2. Más o menos. Ese sería mi punto P. ¿Sí? Mi punto Q. 2, 0 menos 4. Por aquí. Punto Q. Punto R. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2. Menos 5. ¿Sí? Bueno, entonces más o menos con eso ya dibujamos nuestro triangulito. Y ahí está. Si se fijan, no se vale que digan, ay,
pues como que no, ¿verdad? No, no, no. Así no se hace. Sino que vamos a explicar por qué no es necesario que lo grafiquemos. ¿Qué seguiría? A ver, ¿qué seguiría después de eso? Hacer los vectores. Hacer los vectores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a aplicar la fórmula de producto punto. Entonces, pues aquí tú planteas los vectores como gustes. ¿Sí o no? Habrá quien diga, no, pues yo quiero que sea PQ, que sea PR y que sea QR. Estoy siguiendo el orden alfabético. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo diría, no, pues el vector PQ, ¿qué va a ser el vector PQ? 1, 3, menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Mejor. Sí. Y no, pues el vector PR va a ser 5 menos, no, 1 y 3 menos 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y luego sería quién. Finalmente el que es QR, que no es el código, ¿verdad? Sino el vector. ¿Luego? Sí. Entonces, ¿cómo sería? 4 menos 2 menos 1. ¿Quién? Luego. Bueno. Entonces, pues hay que, fíjense bien, hay que hacer el producto punto. ¿Sí? Si yo hago el producto punto y me da 0, son perpendiculares. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar a ver. PQ.PR. ¿Cuánto me da? 5 más 3 más 6. Pues es diferente de 0. Ya ni siquiera vale la pena que lo calcule. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí o no? Luego, ¿quién sería? PQ.QR. ¿Sí o no? ¿Cuánto me da? 4 menos 6 más 2. Pues este sí. Este sí. Sí es 0. Esos dos vectores son perpendiculares. Los dos datos son perpendiculares, ¿sí o no? El Q es perpendicular con QR, por lo tanto, el triángulo cuyos vértices son PQR es rectángulo. ¿Sí están de acuerdo? Ya el otro no vale la pena que lo calculemos. ¿Por qué? Pues porque solamente si ese rectángulo tiene 1. ¿Sí o no? ¿Y por qué nada más tendría un solo ángulo rectángulo? Porque ya no se cumpliría el teorema de la suma de los ángulos interiores, ¿sí o no? De hecho, ese sería un corolario de aquel teorema. Que un triángulo rectángulo solamente tiene uno. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué dijiste que no es necesario graficar? Muy sencillo. Aquí no importa porque tú puedes plantear sin graficar los vectores y nada más hacer el producto punto con ellos. ¿Sí o no? Sí. Pues no es necesario. Pero fíjense bien, en el ejercicio anterior sí fue necesario. ¿Sí o no? Sin embargo, bueno, ahí sí fue necesario, fíjense, porque recuerden que solamente gráficamente puedes ver
si el ángulo corresponde, bueno, a ver, habrá algún chavo abusadón ahí que diga, no, Pablo, ni siquiera en el ejercicio de ayer era necesario graficar. Claro que graficamos pues para visualizar bien que efectivamente se tenía que hacer lo que hicimos ayer, que no era el ángulo que íbamos a calcular y era el complemento, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que esa era la idea, no? O que era el ángulo opuesto por el vértice. Y eso pues sí nos sirvió ahí, pero aquí no. Bien, pues un chavo que sea bien analítico va a decir, no, tampoco el de ayer era necesario. Y la respuesta es sí, efectivamente, pero sí se hubiera necesitado haber trabajado más, o por lo menos tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque para poder aplicar la formulita del producto puntos y asegurarnos que el vértice sea el punto de aplicación de ambos vectores, pues entonces tendríamos que plantear esos vectores de tal manera que tuvieran el mismo punto inicial. Esto significa que, si se fijan, estos dos vectores tienen el mismo punto inicial, pero, ¿sí o no? Sí. Aquí sí funciona, pero estos dos no, tienen el mismo punto inicial. Sin embargo, si son abusados, se darán cuenta que aquí corresponde al caso de los complementos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y aquí no tienen el mismo punto inicial, pero sí el mismo punto final, y es el caso del ángulo opuesto por el vértice. ¿Ya se fijaron? Entonces, pues bueno, ahora sí que esto es nada más meterse y volar, ¿sí o no? Hasta como tú quieras. ¿Sí? Yo les doy ideas pero sí se fijan, ¿sí? Como hay muchos caminos. Bueno, vamos a continuar. Por favor, ingeniero. Problema 26. ¿Para qué valores de los vectores? Perdón, ¿para qué valores de B los vectores? Ese es el problema 27. Perdón, problema 26. ¿Para qué valores de B los vectores? Menos 6, B, 2 y B cuadrada, B, B cuadrada, B son ortogonales. Problema 26. A ver, vamos a plantearlo y ustedes lo concluyen. ¿Sale? Porque si no, pues lo mando. ¿Cómo sabríamos si esos vectores son perpendiculares o ortogonales? Si su producto punto es cero. Si su producto punto es cero. Habrá quien diga, no, pues es que a mí me gusta hacer la cosa bonita, lo voy a bautizar, le voy a llamar vector B a uno y vector A al otro. Órale. ¿Sí? Ingeniero, por favor, le pagas. Gracias. Entonces hago el producto punto. Y ya, voy a poner la operación, ya no voy a repetir voy a poner el resultado. ¿Qué sería? Menos 6b más b cúbica más 2b, que vendría siendo b cúbica menos 4b, y esto me debe de dar 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué valores de b cumple que eso sea 0? 0 es 1. ¿Y el otro? ¿Negativo? Pues el más menos 2, ¿no? Ahí están los tres. O sea, este producto, que yo lo puedo poner así, ¿sí o no? Ese producto vale 0. Si b vale 0, y si b cuadrada menos 4 vale 0. Aquí ya encontré una raíz, pero de aquí saben las otras dos.
Entonces son el menos 2, el 0 y el 2, los que hacen que ese producto punto se hace. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar aquí, ya no podemos avanzar más, se acabó la clase. Que pasen buena, muy bien, que continuemos mañana.